Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora estamos en este espacio, en este programa llamado Entre Nosotras. Y tengo el privilegio hoy de estar a cargo de este espacio. Y hoy precisamente tenemos a una invitada muy especial, que por cierto es de casa, y ella es Nereida de Pérez. ¿Cómo estás, Nereida? Bien, bien, Vane. Gracias por el privilegio, la oportunidad de estar acá hablando de este tema tan bonito. Sí, de hecho, hoy vamos a estar hablando de un tema especial. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando en qué consiste el amor, ¿verdad? ¿En qué consiste el amor? Y platicándolo fuera de cámaras, estamos diciendo, el amor es una decisión. Pero dentro de en qué consiste el amor, como es una pregunta, ¿existe realmente valentía? ¿En qué consiste el amor? Ser valientes, el esfuerzo. Y vamos a ir platicando un poco de quién es Nereida. Y este tema precisamente te compete a ti, lo veo de esta manera, Gracias. Porque tú sos mamá, tú sos hija, tú sos servidora, tú eres parte, de hecho, del Ministerio de Mujeres de Fe de nuestra iglesia, de Escuela Bíblica Taber Kids, y queremos saber quién es Nereida para quienes no te conocen. Bueno, Nereida, como bien lo decías, soy una servidora de escuela dominical. Empezamos a los 14 años, ya. Ajá. Hace poquito. Entonces, a los 14 años tenemos el privilegio también de estar en Taber Guarderías. Sí. Y pues con el privilegio de estar en el Ministerio de Mujeres de Fe. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! De hecho, ¿en qué consiste el amor? Está muy enfocado también desde tu niñez, desde que sos pequeñita. Entiendo que te criaste con tu papá nada más. Sí, estuvieron mi papi, mis abuelitos. Entonces ellos estuvieron pendientes y creo que mi primer amor, mi padre. Ajá. Creo que esa es la persona que nos enamoramos desde que llegamos, ese deseo de siempre esperarlo después de que llega de trabajar. Ese es el primer amor como del príncipe. Yo digo de que nosotras como mujeres, como nosotros hijas. como hijas, de estar esa atención, esos cuidos. Ese es el primer amor, creería yo, que a veces pensamos que, ay, nuestro príncipe azul, ¿verdad? Creo que nuestros padres es el primer amor o nuestros hijos también. Exacto. También nuestros hijos, nuestros esposos. La verdad que el amor es una palabra que la podemos definir y explicar en muchas maneras. Así es. Y sobre todo cuando empezamos a hablar del amor de Cristo, que es el amor más grande, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? ¿En qué consiste el amor? Porque en esa pregunta hablábamos del valor de la valentía también. Porque tú has sido una mujer valiente, entiendo que fuiste mamá joven. Sí. Contanos esa experiencia. Bueno, sí, más bien les decía, yo desde los 8 años estoy aquí en la iglesia, pero bueno, la visión se perdieron quizás el enfoque, nos distraímos un poco en cuanto a lo que hacíamos, porque siempre fui una servidora en TV, sirviendo cuando era Torre Fuerte, hoy es Torre Fuerte, siempre, ¿verdad? Sí. Antes eran las ardillitas que recogían la basura, o sea, realmente servimos desde pequeñas. Desde pequeñas estuvimos acá para la gloria de Dios y pues hoy estamos sirviendo con los niños ese amor, ¿verdad? ¿Fuiste mamá a los 18 años o a los 17? No, fui a los 18 años, bueno, en eso que a los 18 años sirviendo, conocí a mi primer novio, ¿verdad? Ajá. Conocimos al novio y de pronto quizás buscando lo que nunca se había perdido, el amor. El amor, entonces encontramos ese momento, mi tiempo no era el tiempo de Dios. Obvio, a los 18 años no es el tiempo de nadie, ¿verdad? Pero nos enamoramos y, como te decía, perdimos la visión. Y aparte de eso, pues, salió nuestra bebé. Nadie se esperaba realmente porque, pues, sí, siempre en la iglesia, yo estudiando en la universidad, estaba estudiando ingeniería, pero me gradué más rápido de mamá. Ajá. Pero la verdad que tuvimos un matrimonio, nuestra hija creció, tuvimos otro hijo, la verdad que fueron un tiempo que no se pudo y se hizo lo que tenía que hacer y pues Dios fue manifiesto siempre. Nos tuvimos que divorciar, luego ya empecé a ser una madre soltera, creo que yo tenía 2 años. Estaba bien pequeño. 2 años ya el niño y pues la verdad que Dios ha estado siempre ha estado en todo momento. Amén. ¿Y por qué lo mencionamos y nos gusta poder escuchar esa experiencia, esa parte de la vida donde decís en qué consiste el amor? Al tan joven, tal vez hay mamás que están en ese proceso, que han salido embarazadas por A o B motivo, en diferentes circunstancias, pero no todo está perdido. Porque muchas veces uno dice, no, fracasé,
Y no se trata tanto de fracasar, sino que de saber que hay siempre una esperanza y puedes salir adelante. Sí, y creo que eso fue lo más lindo de todo, porque, bueno, sí estábamos aquí en la iglesia, ambos servíamos, no lo dejamos de hacer, decidimos casar, no fue decisión porque nadie nos obligó. Y porque estaba el bebé. Sí, claro, estaba el bebé, pero no fue como un decir, mi papi o los papás de él dijeron, tienen que. No, realmente fue una decisión que ambos tomamos. No sabíamos en lo que nos metíamos, pero lo hicimos de esa manera, ¿verdad? Pero la situación se fue dando y seguimos siempre aquí en la iglesia. Dios siempre estuvo porque nunca nos apartamos. Seguimos yendo a evangelizar, bueno, nuestra hija pues servía en el Ministerio de Operación Jesucristo, porque ese es el ministerio donde yo crecí. Entonces íbamos a las películas, a evangelizar, y ver a esa monja también sirviendo con uno, era como, seguíamos adelante, nunca nos apartamos. A pesar de los errores, siempre estuvimos. Sí, siempre estuvimos. Y no se puede decir error, a pesar de las situaciones que se presentaron y de las decisiones que se tomaron, pues seguimos, nunca nos alejamos. Qué bueno. De hecho, dentro de cuando uno ya se casa, ¿verdad? Ya hay diferentes caracteres, hay situaciones que hay que tolerar y hay situaciones que hay que poner límites, etc. Pero ¿en qué consiste el amor? También trata de poder tomar decisiones para poder estar bien. A lo mejor tú no te entendiste en ese momento con los papás de tus hijos y tomaron una decisión de divorciarse. Sí, realmente fue una decisión difícil. La verdad nunca pensábamos que eso pudiera suceder porque se hizo lo que hasta donde se pudo. Y de pronto, quizás se pudo haber hecho más, pero éramos dos adolescentes, dos personas que no teníamos la madurez de que se tienen que tomar esas decisiones en un hogar. O sea, estábamos chiquitos o jóvenes, ¿verdad? Tomando decisiones no precisas del momento, pero no se pudo más. Hubieron varios factores por los cuales decidimos ya no. No fue algo fácil porque no hubo un acuerdo en ese momento, pero la situación no se podía más. Entonces, llegar a ese punto, aunque puedes decir, no estábamos de pronto incluso tomando las mejores decisiones con Dios, porque eran nuestras emociones, eran nuestras, son dos mundos. Es que casarse es para gente adulta, gente madura. Totalmente. Entonces, estábamos chiquitos, estábamos jugando, queriendo jugar como adultos, queriendo jugar como adultos, y no se tuvo la madurez suficiente como para poder hacerlo. Como decíamos al inicio, el amar es una decisión, el amor es una decisión, y de pronto en ese momento pues no estábamos bien decididos en esforzarse, porque el amor no es que yo diga, ay, es lo que me ama, es lo que me dan. Amar es decidir yo amarte y a pesar de todo, porque son dos mundos, son dos mundos, dos caracteres, o sea, totalmente diferentes, dos maneras de vivir. O sea, mi vida con mis padres, su vida con las costumbres, entonces son dos mundos. Y ahora le añadimos a eso una bebé, más responsabilidades. Sí. O sea, tomar decisiones ya no de que tengo hambre, quiero ir, no quiero ir, no, es ahora tengo que. Sí. Y el que ambos tomen la decisión, el tener que, eso no es, o sea, decidimos sí casar ambos, pero quizás la madurez es muy importante para tomar en ese momento. Totalmente. De hecho, digamos que es como saltarse etapas. A lo mejor la primera etapa hubiese sido tal vez prepararse, etcétera, etcétera. Sí, es que la verdad que Dios tiene el tiempo de Dios, ¿verdad? Todos, como nacemos, crecemos, nos reproducimos y bueno, pero a veces nos aceleramos. ¿Sabes algo que me encanta? Es que cada uno en el entorno tiene su propia historia y experiencias. Sí. Y lo mejor de todo esto es que nosotros aprendemos a no volver a equivocarnos. No es que seamos personas perfectas, pero la experiencia de alguien más nos ayuda a nosotros y nos abona a nuestro crecimiento, tanto emocional, espiritual, físico, etcétera. Entonces, por eso te preguntaba a ti, tú fuiste mamá joven, a lo mejor muchas mujeres están enfrentando este proceso donde dicen, ¿qué voy a hacer? No tengo un estudio, no tengo un apoyo, porque entiendo que pasó este proceso y pues tú te hiciste cargo y ya eras tú la mamá proveedora de esos dos hijos.
que ahora, por cierto, se miran como hermanos. Sí, ya la niña tiene 25 años, el niño tiene 17. Entonces, con ella nos fuimos creciendo en todo aspecto. Creo que, como dicen, ¿verdad? La niña es la que tiene el mayor peso, porque es cuando uno va creciendo. La mayor. O sea, no, pero como uno va inmadura, lo que mamá vivió. Exacto, lo que más vivió, mis errores, mis aciertos, mis desaciertos. Y realmente eso le pudo hacer a ella una persona muy fuerte. La hizo fuerte, porque la verdad que imagínense, criando una niña de 18 con una bebé, aunque en esos tiempos se da mucho que hay muchas mamás jóvenes. Quizás no en aquel entonces no se daba mucho, vea, era como, y es tan chiquita, vea, es cierto. Y yo siento que a veces el enemigo te atrapa en lo que más necesitas. En esa etapa donde estás flaqueando, necesitas esto y lo otro, y te pone, ¿verdad?, la bandeja de plata, y uno, por no estar en lo que tiene que estar, cae. Sí, claro. Y esta situación para las jóvenes de este momento, o sea, están pasando en una situación de internet, de muchos problemas emocionales, todo lo que la sociedad nos está dando ahorita, está haciendo que muchas más puedan ser más jóvenes, mamás. De hecho, yo trabajo con la mayoría de mujeres de mi equipo, son mamás solteras, son mamás que se han esforzado y por algún motivo ellas están criando a sus hijos. Y qué orgulloso y qué lindo es ver que dentro de en qué consiste el amor está ese valor tan lindo de esa responsabilidad, de poder brindar un buen rostro y una buena sonrisa, a pesar de que mamá llega cansada, a pesar de que mamá tiene que pagar casa, tiene que pagar todos los compromisos, colegio, etcétera. Pero aparte de eso, también tiene que estar presente en la vida de sus hijos para apoyarles. Ahora bien, sé que muchas mujeres y también hombres están viendo este espacio y hay un proceso, y yo leí hace poco que decía de que en tu caso tú pasaste ese proceso de separación, de divorcio, y es más doloroso pasar ese proceso que la pérdida de un hijo. Pero ahí viene el Señor y nos da ese confort en nuestro corazón y decir que todo es posible. Pasaron los años, Nereida, pasó el tiempo, y yo no sé si tú pensaste en algún momento y tú dijiste, no es posible volver a enamorarme, o no es posible encontrar otra vez a una persona en la cual yo diga, quiero esa estabilidad. ¿Cómo pasó eso? Creo que ese era mi anhelo, tener una familia, un hogar, esa persona que me ame, que me consienta. Creo que ese era como algo que anhelé toda la vida. Incluso yo recuerdo, Vane, que yo iba a un centro comercial y veía unos esposos con un bebé, o sea, yo me sentía quebrantada, me sentía dolida, porque yo le decía a Dios, Señor, pero si yo no fui mala, yo no sé aquí, o sea, tantas cosas que uno dice, ¿verdad? Que le dice a Dios, yo no fui mala, traté de sacar adelante esto y lo otro, y no puedo decir, puse toda mi parte, aunque no voy a decir, ay, yo fui una palomita blanca, o sea, yo sé que no, pero ¿por qué no eso de los dos, vea? ¿Por qué no? Y entonces yo iba a una boda, lloraba, y yo decía, ¿por qué? Entonces tenía ese dolor en mi cama en la noche, era ¿por qué? Y tantas preguntas que a uno dice, si uno se casa para toda la vida, ¿verdad? Uno está con alguien para toda la vida. Entonces yo una vez recuerdo, Vane, que le decía a Dios, no, Señor, tú me hiciste así, 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 y tú me conoces. Si no me vas a dar a alguien, y lo recuerdo que con todo el amor y anhelo se lo dije, si no me vas a dar a alguien, quítame este deseo, quítame esta necesidad, quítame estas ansiedades. O sea, yo con mis hijos era feliz y los disfrutaba, pero como me faltaba esa parte, no disfrutaba a plenitud a mis hijos. Porque había carencia, había necesidades, y entonces, y el esfuerzo, y lo que tú dices, o sea, es como pagar esto y lo otro, y es como esa unión, y por qué no sacar adelante, vea, una familia juntos, sino que era solo yo. Pero no estaba solo yo, era Dios conmigo en todo momento. Así es. O sea, la mano de Dios yo la vi en todo momento de mi vida, y cuando eso pasó, cuando yo le dije a Dios, mira, quítame este deseo, dormí tan bien. O sea, salía con mis hijos, íbamos al cine, trabajé todo el tiempo, entonces nuestras salidas eran nocturnas. No íbamos al cine de noche, si había un estreno, eran las 11 de la noche y yo en el cine con ellos, íbamos a comer y nadie me decía nada. Entonces era como feliz. Pero mira, la importancia de dedicar el tiempo a esos niños, a pesar que tú ibas cansada. Sí.
Sí, pero lo disfrutábamos, íbamos aunque sea a comernos un sorbete, salíamos fines de semana, pero pasábamos ahí. Y gracias a Dios se crearon aquí también en la iglesia. Era como nuestra rutina, terminábamos cuando es el culto de las 4 y después irnos a comer, o sea, y ya esa paz, esa tranquilidad estuvo. Ajá. Ya estuvo, no había una necesidad y yo era feliz, plena. Cuando tú hablaste que estabas en ese centro comercial, en ese súper, no sé, y que tú andabas comprando, pero veías otras parejas y tú decías, porque yo no lo tengo. Y nosotras como mujeres somos súper emocionales y somos así como que, ay, Dios mío. ¿Y de hecho, ¿y porque yo no? No sé si yo soy buena, etcétera, etcétera. Pero en el sentido de poder estar ahí, y muchas mujeres actualmente decimos, porque antes de casarme me confieso pecadora, yo lo dije, yo no necesito a nadie, yo puedo sola, sin ser mamá ahorita ni nada. Pero llegamos a ese punto actualmente de decir, no, yo no necesito a nadie. Y hemos llegado a perder en qué consiste el amor de una familia, en qué consiste el amor de un esposo, de unos hijos, de una mamá presente, etc. Y actualmente muchos pueden decir eso, pero realmente hemos perdido ese valor de decir una familia, de decir un hogar con la bendición del Señor. Entiendo que actualmente tú estás casada, ¿verdad? Sí. Yo conozco a tu esposo, un hombre de Dios, gracias a él, pero contame cómo hiciste, o sea, lo buscaste, cómo se conocieron. Contanos eso. Bueno, yo sé que la pandemia nos dejó mucho dolor a muchas familias, vea. Sí. Pero te puedo decir que a mí me dejó bendición. Sí, a mí me dejó bendición. Bueno, de hecho, la pandemia fue porque conocí a mi esposo. Acá lo conocí en la radio. Estuvimos un tiempo en Mujeres de Fe Radio. Sí, en el programa. Y veníamos solamente a oír culto. La verdad que no hubo ni tanta comunicación. Puedo decir que lo conocí más porque mi hija y él servían juntos. Los sábados era Taber Kid y ellos iniciaron el programa de radio. Para niños. Exacto. Entonces me no, mira, el hermano Carlitos, y el hermano Carlitos me decía a mi hija, y yo, ay, qué bien, vea, y ahí que venía yo, y yo, al hermano, Dios le bendiga, y así, o sea, y hablábamos, una persona muy seria, muy respetuosa, y no se me hubiera ocurrido, honestamente. ¿Tu hija Cupido? Ella fue mi hija Cupido, le digo yo. Entonces, ella me lo presentó, prácticamente ella me lo presentó, y en ningún momento pensé yo decir, él me gusta, no, nada, Dios sabe que no. Yo estaba, como te digo, yo estaba tranquila, yo estaba feliz, yo entraba, salía, hacía, y con ellos, y así, vea. ¿Disfrutando tu soltería con tus hijos? Sí, de verdad que ya estaban, sí, eran 8 años de estar sola. Entonces yo estaba 8 años ya sola, plena con mis hijos, trabajando, y llegué a esa etapa, Vane, donde yo decía, yo no necesito de nadie, yo estoy bien, la verdad que por la misericordia de Dios, con él, nada necesitaba. No necesitaba nada y así, vea. Entonces hubo una vez y empezábamos a hablar y yo hubo un momento donde lo estaba pensando y decía, ay no, Señor, ¿y por qué lo estoy pensando? Mi pensamiento. Literal. Pero ¿y por qué está tanto? Yo recuerdo, sabes, que eran las 3 de la mañana. Dios Yo santo. estaba con mi hijo en la cama y mi teléfono lo había dejado en la habitación. Y yo dije, ¿por qué lo estoy pensando? Ni me acuerdo cómo es, Señor, le decía. Así literal. Entonces vine y fui a ver el WhatsApp. Y vi la foto. No, Señor, la verdad que está guapo. Entonces yo dije, si tú quieres, ya es tu voluntad, Señor. Sí, entonces yo dije, no, pero no puede ser, yo estoy bien. O sea, me ha costado llegar a esta etapa de mi vida donde nada me interfiere en mi servicio, en mi trabajo, con mis hijos, nada. Entonces yo siempre le decía, no, Señor, si es que si vas a poner a alguien, baja tu dedo. Y yo hacía aducía, vea, baja el dedo y decía, vea. Entonces sí le puse como, Señor, yo tengo miedo, ya superamos, ya estamos. Mis hijos, yo no quiero que pase una vez esta situación de tener un padrastro o alguien que los venga a mandar. O sea, mis hijos, por la gloria de Dios, he podido tenerlos en casa, han tenido lo que se les ha podido dar, con esfuerzo, pero no nos ha hecho falta nada. Amén. Y fíjate que igual que tu caso, tal vez hay muchas que están en ese proceso. Sí. Que no es lo mismo cuando uno está soltero sin hijos, no pasa nada, conoce a la persona, pero hay 2 personas más importantes de tu vida. Exacto, que no estoy amas, sola. que tú no estás sola y que esa persona tiene que venir a añadir amor y tiene que venir a añadir paz y tranquilidad y buena comunicación con ellos. Me imagino que en ese dilema estabas tú en ese momento.
Sí, no, yo estaba, no, señor, es que no quería pasar por eso. Pero él se iba bien con tu hija. Sí, pero mi hijo siempre me decía, no, mamá, tú no te vas a volver a casar. Tú vas a estar conmigo siempre. Yo te voy a comprar un mayordomo, te voy a comprar una casa, pero tú vas a estar conmigo siempre. Pero así me decía, él estaba chiquito, pero fue celoso. Mi hijo ha sido como el más apegado o más celoso, digamos. Más celoso porque los dos son muy apegados, pero sí el más celoso con mamá. Entonces yo decía, no, pero es que no puedo. No puedo porque él se me va a estresar, la niña, ¿qué van a pensar? No, señor, pero, yo sí estoy bien. Pero ¿qué vistes en Carlos? Porque algo vistes, no solamente lo físico, me refiero a algo que tú viste, a una actitud de él. La verdad, lo que me encantó fue que vi un hombre temeroso de Dios. Sí. Creo que eso fue lo que a mí me enamoró. Te tocó tu corazón. Sí, yo creo que eso bajó mi guardia. Entonces vi un hombre temeroso de Dios, respetuoso y caballeroso. O sea, yo lo miraba y su actuar, su forma de ser, creo que eso fue lo que hizo el clic. Sí, porque yo decía, incluso antes el pastor decía, se va a quedar a forrar Ignarios, no sé dónde el pastor fundador, vea. Y yo decía, bueno, señor, me voy a quedar a forrar Ignarios, pero estoy bien. O sea, la verdad que hubo una relación con Dios, o hay una relación con Dios que yo puedo decir, Él está ahí. Él está ahí, y cualquier cosa, como yo siempre he dicho, no sé, es que yo le he dicho que si me gusta el color de uñas tal cosa, señor, mira tal cosa. ¿Sí? Entonces yo decía, estamos bien. Y me daba miedo el hecho de decir, cuando uno está sola, Dios es mi esposo, Dios es mi respaldo, Dios es mi todo. Así y nunca lo deja de ser. Pero ahora hay otro que es la cabeza de mi hogar, mi pilar, a quien me tengo que reportar, y me daba miedo. ¿Y ustedes anduvieron cuánto tiempo de novios? 21, 22, 3 años. 3 años. 2 años de novio, porque nos casamos en el 23. ¿Y tomaron la decisión ya de casarse en el 2023? En el 2023. Ahora viene aquel punto que también Carlos tenía 2 hijos. Sí, eso fue antes totalmente de empezar, porque nosotros no anduvimos antes de hablar con ellos. No anduvimos antes de hablar con ellos, porque, como te mencionaba, yo no quería dañar el corazón de mis hijos. No quería que mi hijo estuviera en esa situación. Mi hijo dormía conmigo. Él tenía su habitación, pero él se iba para mi cama. Entonces, todo ese tipo de cosas como que no me daba tanta tranquilidad. Entonces, y una de las señales que ambos pusimos, porque él también es padre soltero y él crió a sus hijos. Imagínate. Él crió a sus hijos, entonces él era mamá y papá para ellos. Entonces, estuvo pendiente. Y quizás esas cosas que a veces hablábamos era como, me gusta, ¿verdad? Me gusta esa manera. Entonces, y yo sabía que no era un padre para mis hijos, pero sí era un hombre responsable, trabajador, temeroso de Dios. O sea, creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Entonces, él también dijo, si mis hijos dicen que no, es no. Es no. Y si mis hijos decían que no, era no. Y entonces, y el más chiquito era el que más me preocupaba. Entonces, y él me dijo, papi, le digo, ¿puedo tener novio? Sí, mamita, me dijo. O sea, y para mí fue como, sí, de verdad, ¿puedo tener novio? Sí, sí puedes tener novio, tú tienes derecho a ser feliz. Nunca esperé que en ese momento, cuando a él se le dijera, de hecho estábamos con mi hija, diciéndoselo porque sabíamos que era como bien delicado el tema o que se iba a poner mal, y entonces, pero no, creo que esa fue como una de las razones por las cuales decidí avanzar un poco más. Y él tenía esa misma mentalidad, porque para él sus hijos son también importantes. Exacto. Y entonces hicimos una cena. Bueno, dijimos, vamos a hacer una cena, vamos a presentar y les vamos a decir, y depende de qué digan. Y de ahí depende de qué digan. Ahí estaban los jurados para decir sí o no. Definitivamente. Entonces era como, si ellos dicen que sí, ellos dicen que no. Entonces es como que él iba hablando por su lado, yo iba hablando por el mío. Cenamos. Y la verdad que fue una aceptación muy linda de ellos y de mis hijos para con él. Entonces yo dije, bueno, señor, ok, está bien, voy a darme esa oportunidad. No te voy a decir que no dejaba de tener miedo, porque sí. Sí, claro. Porque la verdad que es cierto, o sea, son sus hijos, son mis hijos, y realmente nadie va a querer a nuestros hijos como nosotros. Sí, totalmente. Entonces, pero esa unión, esa responsabilidad que ambos teníamos de cuidar los corazones de nuestros hijos, creo que era lo que
nos evitaba dar ese paso. Y fíjate que lo que tú acabas de decir me hace un recordatorio del tema principal que ahora estamos abordando, de que en qué consiste el amor. También consiste en poder darnos otras oportunidades. Y no solo hablándolo en el tema del amor, de la pareja, sino que dando segundas oportunidades en estudiar, dándonos segundas oportunidades en poder mejorar en un nuevo empleo, dándonos segundas oportunidades en poder otorgar perdón también a alguien más. Entonces, todas esas cosas vienen haciendo como ese globito, ¿verdad? De que todo va incluido ahí. El amor, va incluido la valentía que has tenido, la responsabilidad, la segunda oportunidad que tú decidiste darte con la bendición del Señor y también el pedir la opinión de tus hijos. Sí, porque éramos tres, que realmente no es como cuando tú decías, ¿verdad? Estoy soltera y decido casarme, pues yo si nos equivocamos, solamente yo sufro. Pero sí, eso es muy importante. Y sí, para las personas que están pasando esta situación, el equivocarse es de humanos. El equivocarse es de humanos, lo único que sí es como reaccionar, vea, ¿qué hice mal? ¿Qué debo de cambiar? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y nunca perder el objetivo. Creo que en la vida es lo más importante. Nosotras como hijas de Dios, no perder ese punto perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa partida de que si no es con Él, mejor ni camino. Ni caminamos. Ahora bien, hablando de en qué consiste el amor, también vamos a hacer mención a otra etapa que tú pasaste. Qué bueno, qué bendición que tú pudiste rehacer tu vida y estar como en tu familia, que tú querías y el anhelo de tu corazón eso era. Pero también hablábamos de darse esa segunda oportunidad para poder cumplir tus propios sueños. Y tú entiendo que trabajaste por muchos años en una empresa en la cual te ayudó a ser de bendición para tu familia, para tu hogar. Pero llegó el momento en que Nereida ya no se sentía cómoda ahí y quería hacer algo propio. ¿Cómo pasó eso? ¿Y cómo fue esa decisión? La verdad que no fue una decisión tomada por mí, Vanessa, te voy a contar. Realmente sí lloraba mucho porque estaban pasando muchas situaciones en la empresa de que no me parecían. No me parecían y era como eso. Entonces, quizás pasé como 5 años en la empresa en ese dilema. Y hubo mucho acoso laboral. Hubo una cúmula de situaciones y que yo le decía, yo era el sustento de mi hogar, yo era el pilar, o sea, yo era la proveedora, yo era todo. ¿Cómo ibas a soltar eso? ¿Cómo iba a soltar eso? Entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Si yo soy tu hijo, aquí saben que voy a la iglesia, o sea, yo tenía mi testimonio, ¿verdad? Y hacías bien tu trabajo también. Exacto, entonces me dijo una vez, no seas malagradecida, cuando yo diga el tiempo, la hora y el momento, así va a ser. Ok, dije yo, sigo trabajando, dame las fuerzas y seguimos. Porque yo de verdad que quería renunciar, pero no podía soltar algo si yo no tenía cómo, ¿verdad? Entonces mi oración fue como, Señor, que me den mi tiempo y voy a poner el negocio, porque mi anhelo era como dedicarle el tiempo más a mis hijos, porque por el trabajo, o sea, hubieron jornadas muy noches y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de también pagar a alguien que pudiera estar con mis hijos. Pero estaba en una etapa ya de la adolescencia, que es más complicada. Sí. Y tú querías dedicarle más tiempo. Sí, de hecho mi hija ya estaba grande, ya tenía 19, pero el chico, él no. Entonces, y hasta en eso Dios es perfecto, porque salí de trabajar en la adolescencia de mi hijo. Fue difícil. Sí. Fue difícil, pero ahí estuve. Entonces, como te decía, no fue por algo que yo decidí, pero Mujeres de Fe ha sido algo muy fundamental en mi vida, en la toma de decisiones o cosas que hacer. Porque en esos campamentos que a veces uno dice, voy a ir a relajarme, voy a ir a hacer esto, pero realmente Dios lleva la palabra con cada una de las predicadoras que ahí que predican, valga la redundancia, que Dios permite que estén ahí. Yo siempre fui, desde la primera vez, en el 2017, yo le decía al Señor, respóndeme esto, yo tengo esta situación y esto aquí, y dame una respuesta ahí. Literal me la respondió. Escuchabas así, la respuesta. Todo lo que yo le refutaba era una respuesta. Ya la segunda vez yo estaba mal en esa situación que tú me mencionas de dejar el trabajo, y eso fue en el 2021. Por cierto, tú predicaste. Gloria a Dios. Creo que en ese momento tú no tenías trabajo. Entonces dijiste algo y yo dije, no, tengo que ser fuerte, tengo que tomar la decisión y Dios respalda. Amén. Tengo que tener esa fuerza y decir, no, bueno,
bueno, Señor, hoy siento que tengo la paz de renunciar, porque en aquel entonces escuché, no seas malagradecida, hoy quería escuchar un sí, porque ese era mi propósito en ese campamento. Y así fue. Y bueno, dije yo, puse mi carta de renuncia, no me la aceptaron. Eso fue en noviembre. Y el 10 de diciembre del 2021 me despidieron. Bueno. Para mí, de verdad que me quitaron un costal de papa. Así, súper Sí. bendición de Dios. Pero nunca me esperé, Vane, que fuera sin responsabilidad patronal. Ay, no, entraron a un sistema, a un proceso legal. Exacto, o sea, ya no necesitamos de su servicio, le agradecemos y bye. 17 años de mi vida en una empresa donde me dicen, ya no. No. Entonces, pero no te vamos a dar tu tiempo. Y yo, Dios mío, de verdad que era una paz, pero a la vez una angustia. Sí. Porque ¿Tú esperabas? Exacto, era como mi oración, vea, compensación. Señor, o sea, poner el negocio y todo lo demás. Con ese dinero que me van a dar, voy a poner el negocio. Exacto, voy a reventar la vida, voy a decir. Sí, entonces, pero yo recuerdo esa vez salir de ahí humillada. Yo más que todo me sentí humillada. O sea, porque la verdad que fueron 17 años en una empresa donde agradezco mucho hasta hoy porque me permitió darle a mis hijos el sustento, criarlos, y ahora pues mi hija ya va a salir de la universidad. O sea, todo eso, gracias, Bea. Y no puedo decir que no, porque Dios permitió que estuviera ahí y la empresa era buena y adquiriste experiencia, exacto, que es lo que ahora tú estás haciendo, porque ya vamos a hablar de eso. Sí, entonces realmente yo dije, Señor, ¿y hoy qué hago? Señor, ¿qué pasó aquí? Vea, uno se hace esa pregunta. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde? Diciembre, ya va a venir enero, ¿y cómo voy a matricular? O sea, tantas preguntas que a uno se le vienen a la mente, pero Dios siempre tiene el control de todo. Así es. Entonces, bueno, dije yo, voy a descansar hoy en diciembre, porque me pagaron mi aguinaldo y me pagaron mi mensualidad. Entonces, con eso sobrevivimos un tiempo. Entonces, fui a poner denuncia y todo lo que tenés que hacer en este tipo de despidos. De proceso. Exacto. Entonces, pero yo dije, siempre me han contado la decoración, los arreglos, o sea, todo eso, manitas creativas, creo que en Bíblica uno aprende un montón de cosas. Y pues, empecé a hacer arreglos florales, con nada, o sea, solo hago esto, los vendíamos, los hacíamos, los vendíamos, y realmente así pasamos mucho tiempo, y gracias a Dios también, porque mi mami me apoyó, no podemos decir que no, mi mami me apoyó, y eso es una bendición, uno de los ángeles que Dios puso en mi vida. Entonces ya pasó tanto tiempo, a los 9 meses, como un embarazo, una bendición, una bendición vino y ganamos ese juicio. Ganaron el proceso. Ganamos ese proceso, nos fuimos hasta las últimas, pero Dios dio el respaldo. Y ahí es donde yo digo, Dios respalda y no permite que sus hijas sean humilladas. Así es, totalmente. O sea, Dios respalda, y aunque uno diga, ¿y por qué? O sea, sí, Dios me enseñó algo en ese momento, en ese proceso. Yo estaba muy aferrada a decir, yo no necesito a nadie, yo soy absoluta, lo que tú decías, una mujer que había sacado a sus hijos adelante, independiente, sin decirle gracias a nadie más que a Dios. Entonces yo me sentía absoluta, plena, como mujer, como madre, como trabajadora. Pero ahí es donde Dios te dice, es que no es tu trabajo, no es tu vida, no sos tú, no es tu sabiduría, no es tu fuerza, ni tu juventud, ni nada, sino que soy yo, es mi gracia y mi bondad para contigo. Amén. Entonces yo ahí entendí, cuando me quedé sin trabajo, en que yo estaba mal. Porque sí, yo me sentí, y yo nunca perdí en decir gracias, Señor, porque yo siempre di las gracias. Pero es esa parte donde Dios te dice, mira, no te equivoques, no sos tú, soy yo. Entonces, y así fue. Y ese tiempo que estuvimos sin trabajo, nunca hizo falta la comida en mi casa. Ay. O sea, de hecho, yo decía, ¿cómo voy a hacer con el colegio? Las mensualidades, la mensualidad, los uniformes. Y entonces yo dije, Señor, voy a hacer esto. Pensé en pedir beca, pensé en un montón de cosas que uno opciones, exacto. Plan B. Exacto, ver cómo uno sale, vea. Pero te voy a decir que en todo ese tiempo nunca pedí la beca. O sea, nunca usé una beca. Nunca usé una beca. Y incluso, o sea, para gloria de Dios,
nunca pagué como un extra, ¿cómo te se pasabas dice? de la fecha. Ajá, la mora. O sea, el pago estaba puntual. A De tiempo. los dos a tiempo. Entonces yo digo, de verdad que el respaldo de Dios siempre fue. Así es, comenzaste con esos arreglos florales, añadimos ahora, porque ya tienen 4 o 5 años de estar tu negocio, 3, 4 años. 3, 4 años, la sublimación, adquiriste bases para poder hacer las decoraciones Sí, en diferentes decoraciones. celebraciones. Exacto, gracias a Dios hemos estado en bodas. Son más en completos. algunos, sí, la verdad que estuvimos capacitándonos en varias áreas para eso. Hacemos fiestas infantiles, bodas, donde nos llamen. No hemos hecho despedidas de solteras feas, solo bonitas. Solo bonitas. Entonces, realmente es eso. Dios siempre respalda, y cuando nosotros sentimos que vamos en ese túnel negro y que uno va para abajo y dice, ¿dónde va a parar? La verdad que el amor de Dios, que es lo que estamos hablando, está en sus manos así, esperando. O sea, en lo que más podamos, en lo más hondo que podamos caer, si nos agarramos de Él, sí es difícil. Y fíjate de que cuando decís eso de en qué consiste el amor, también va enfocado en prepararnos para poder cumplir los sueños. Exacto. Porque tú no solamente dijiste, voy a poner el negocio y tal, sino que tú te fuiste y tú te preparaste, te capacitaste para hacer mejor las cosas. Sí, la verdad que sí nos capacitamos en áreas de lo que hacemos actualmente. Y pues realmente, como el pastor decía, ¿verdad? Entre uno más se prepara, Dios más lo usa. Sí. Y yo me decía, Señor, pero y mira, estaba en la iglesia, me ha pasado esto. Quizás de pronto no un buen testimonio por las malas decisiones que se tomaron en adolescencia, en lo largo que va de la vida. Pero realmente Dios siempre permite que sucedan las cosas con un objetivo. Así. Y yo te puedo decir, predicar o decirle esto a cada mujer ha sido de bendición. Sí, y todo tiene un propósito. Así es. Realmente no es casualidad que ustedes estén viendo este espacio, porque estamos aprendiendo a poder también tener en nuestra mente que el amor y en qué consiste, el poder siempre estar llenas de valentía, de esfuerzo, de responsabilidad, de prepararnos, de ponerle una buena sonrisa siempre y con muy buena actitud a todas esas cosas que van a estar en nuestro alrededor y que sabemos que nos van a ayudar a salir adelante. Gracias, Nereida, por habernos acompañado. De verdad que anhelamos de todo corazón que tus palabras, ¿verdad? Y tu parte de ese testimonio, de ese hablar de en qué consiste el amor, de todo eso, el trayecto y ese esfuerzo y esas etapas que tú has vivido, sea de bendición a nuestras amigas. Así que estamos en este espacio de entre nosotras, y para ir finalizando, yo quiero que tú puedas brindarles, ¿verdad? También ese consejo de qué poder, si están pasando algo actualmente, alguna situación difícil, ¿qué podemos decirle a nuestras amigas? Bueno, Vane, podemos decirle de que se esfuercen, como le hemos hablado, esforzarnos, tener la valentía, tener fe, tener la confianza realmente. Si de pronto no conocen a Dios, o sea, Él está acá esperándonos. Él está acá esperándonos y dice, yo doy la fuerza. O sea, ustedes ponen todo su esmero, pero la fuerza la da Dios, y en todo momento Él va a estar respaldando, siempre y cuando nosotros pongamos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras vidas en las manos de Él. Él va a estar ahí, atentos a suplir cada una de las necesidades. Así que nunca estamos solas, aunque creamos que lo estamos. Él está ahí esperándonos con un brazo enorme de amor. Y Ay, eso es el amor, Dios. Así es. Ese Gracias, es Nereida, por tu tiempo. No, gracias por este privilegio, la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares y por permitirme estar acá, Vane. Gracias por la compañía y la bendición. Gracias a ti. Así que gracias por habernos acompañado en este espacio de Entre Nosotras, y si Dios así lo permite, nos vemos en el próximo programa.